Primero quería mencionar sí que la edición del libro fue todo un proceso complicado y que resultó favorable realmente por el Consejo Provincial, porque ya ven, ¿no? es un ladrillazo, son 600 páginas de un texto pesadito. Y yo tenía una duda en ese sentido, que era si no venía demasiada información en el libro, si eso era lo necesario o lo útil, o en realidad era un gusto personal de poner todo lo que uno encuentra, o la mayor parte de lo que uno encuentra. Y después decidí que sí, que tenía que encontrar un lugar que publicara el material logrado en su conjunto, porque si bien está el libro de Estelo Barrio del año 98, también editado por el Instituto Nacional del Teatro con la gestión de Lito Cruz, son dos cosas muy distintas. Esto es una historia que narra los hechos y los analiza desde el punto de vista histórico, con un criterio historiográfico, y digamos, de Estelo Barrio más que nada una recopilación de documentación con algunos análisis sobre esa documentación, pero centralmente es una gran recopilación de toda la información existente y explica toda la que existe, salvo algunas cositas que tienen pequeños detalles de modificación producto del trabajo y acá no está toda la información que está en el libro de Estelo. Entonces casi como una especie de combinación entre ambos trabajos. Y era difícil conseguir que alguien se jugara a la edición de este libro, porque en realidad es un libro muy difícil de vender. Entonces, bueno, el trabajo del Consejo de verdad es muy meritorio. Lo que han hecho es de verdad meritorio. Espero que sigan con el criterio de trabajar. Han dicho que van a seguir publicando y de verdad sería un buenazo si eso se hace así. Bueno, dicho esto, yo lo que quería era, más allá de hablar de lo que significó la investigación, lo que costó, después puede ser que a mí me gusta hablar mucho de este tema, pero lo que quería hacer más que nada era señalar algunos de los aspectos claves del Teatro Escuela Faimocho para referirme a su especificidad y a los aspectos que lo distinguen de otras escuelas de teatro, de otros teatros, y lo que es útil conocer para la actividad dramática actual, lo que es útil para lo presente. Por un lado hay cuestiones fácticas, ¿no? Es decir, hechos, cuestiones, las cosas que hizo. Por un lado fue un teatro itinerante, ¿no? Eso es un punto. Teatro itinerante que en total sus elencos recorrieron 80.000 kilómetros. No es poco, ni es más o menos, es mucho. 80.000 kilómetros, muchos kilómetros. Que los recorrieron en una época en que la Argentina no tenía caminos asfaltados. Es decir, son 80.000 kilómetros de tierra. Triple de Vélez. Y en colectivos que eran más parecidos a una gran carretón que a un colectivo de los que nosotros conocemos, ¿no? Sí, todos los agujeros, polvo por todas partes, frío por todos lados, calorazo adentro, etcétera, etcétera. Y yo había hecho el cálculo en algunos lugares, ni a 20 kilómetros por hora era posible que pudieran andar por el tipo de camino. La Patagonia, por ejemplo, hacerlo hace 60 años, camino serrucho de ripio, en un castillo, iba temblando, se le salían los tornillos. Por eso digo, me ha parecido una gran carreta que un colectivo de los que nosotros conocemos. Eso por un lado, teatro itinerante. Pero además ellos lograron sostener durante 5 años, del 56 al 61, una sala, ¿no? Una sala propia de 300 butacas, con una embocadura un escenario de 12 metros de embocadura por 6 o 7 de fondo, es una sala importante. A eso le agregaron que sostuvieron a su vez la sede de la escuela,
Todo simultáneamente estamos hablando, ¿no? La sede de la escuela, ahí en Posadas, está derrumbada, pero era un estudio con varias salas de trabajo, un salón grande donde Marcel Marceau dio sus clases cuando llegó. Después, en algún momento, tuvieron 3 elencos girando simultáneamente. Es decir, mientras un elenco estaba en el norte, hay algunas cosas que son también así, tipo claves, ¿no? El mismo día podían estar haciendo una función en el norte, otra función en el Gran Buenos Aires y la Sala. Es decir, 3 funciones traen mucho simultáneamente el mismo día con distintos espectáculos. Uno de los elencos, por ejemplo, era el elenco de gira, pero después estaba el elenco de acción popular, que le llamaban, que era el elenco que hacía la actividad en los barrios, que era un elenco con menos pretensiones desde el punto de vista de la calidad dramática y que hacía más que nada un trabajo de difusión y de extensión de la acción dramática y del teatro en zonas barriadas populares. Y además estaba el elenco de la Sala, que se supone que era un poco el que recibía la mayor atención o la mayor disponibilidad de esfuerzos para sostenerse. Además tuvieron un fondo editorial durante los primeros años, después no lo pudieron seguir sosteniendo, pero el fondo editorial editó materiales que eran inhallables en la Argentina. Además porque eran materiales que no se habían traducido nunca al castellano, en francés o en el caso de los materiales de los polacos en polaco, no sé cómo harían, no alcanzó a averiguar cómo han hecho para traducirlo, seguramente del francés o del inglés, una segunda traducción. Tradujeron por primera vez a Brecht en su método de interpretación y su origen, ¿no? También desarrolla por primera vez el tema del distanciamiento, y eso inclusive ellos, Estela mismo Barrio explica que ellos le chingaron en la interpretación de la palabra que usaba Bertolt Brecht, porque no le encontraron una palabra adecuada en castellano y las siguientes traducciones sí los tomaron de otra manera, explica por qué. Pero digo, fueron los primeros que lo tradujeron al castellano. Ellos además ellos llevaban en las primeras giras, llevaban conferencias ilustradas, que eran aparte de las obras de teatro, hacían conferencias ilustradas con un texto armado por ellos sobre el teatro y la juventud, por ejemplo, en donde Oscar Ferriño, mientras daba la conferencia, los otros muchachos hacían una explicación dramática, dramatizaban lo que Ferriño explicaba. Y se refería mucho, ellos trabajaban mucho el tema de la expresión corporal, lo que le había traído a Ferriño de Francia, y la comedia del arte. Entonces, sus conferencias era el teatro y la juventud, pero también referido a esta cuestión de su forma de encarar la acción escénica. Y era un llamado a la juventud a hacer teatro, es decir, la culminación de esa conferencia en general daba lugar a que surgieran grupos de teatro, ¿no? Donde ellos llegaban, se hacía esa discusión y armaban, ahí a partir de ahí surgía un grupo de teatro. Y además hacían también exposiciones de sus bocetos, exposiciones de sus máscaras, exposiciones de sus bocetos escenográficos, etc. Es decir, todo eso era simultáneo y era sostenido por un equipo de 10, 12 muchachos que no tenían más que 26 años, porque Ferriño en ese momento tenía los 26, Panelo tenía 29, le decían el viejo, y efectivamente el viejo, porque los demás muchachos eran 24 o 25 años, y no existía la palabra subsidio, no había subsidio estatal ninguno, y tampoco había ningún aporte económico privado. Es decir, eso se sostenía a sí mismo, la venta de las funciones
un criterio de organización comunitario. Por lo menos la gira del 54 fue a rajatabla así. Ellos dejaron de trabajar todos para hacer la gira, porque la gira les llevó un año, recorrieron esos 18.000 kilómetros a lo largo de todo un año continuo, y el mecanismo era el representante iba al frente a unos días de distancia del colectivo. Imaginen que no había forma de contacto, es decir, no se sabía, el representante no sabía dónde estaba el colectivo no sabía dónde estaba el representante. Y sin embargo la gira se iba haciendo vía el poste restante y la correspondencia escrita, y a lo sumo algún telegrama si la cosa venía media pesada o difícil. Entonces el colectivo llegaba, lo primero que iba a hacer era el correo, iba a poste restante del correo, se iba carta para Fray Moncho, ahí está la carta del representante, dónde estaba, en tal lugar había estado, y dejaba indicaciones de por dónde tenía que seguir el colectivo, dónde estaban armadas las funciones, a dónde tenía que llegar en tales y cuales fechas del colectivo. Si el colectivo no llegaba, era un problema, porque se perdían las funciones, es decir, era una cosa que no podía, era una cadena que no podía romperse, ¿no? Así que muchas de las anécdotas son los esfuerzos para llegar a tiempo a un lugar, ¿no? Para poder encontrar el próximo destino. A veces por ahí se quedaban esperando que llegara la carta porque llegaban antes, qué sé yo, había ese tipo de cosas. Bueno, eso es la cuestión. El criterio comunitario hacía que todos los ingresos fueran un pozo común, se distribuía un fondito para los gastos mínimos de cada uno, según la necesidad de cada uno, y después se aplicaba a la acción y a la tarea el resto del dinero. Ellos en general lograban que los propios anfitriones los alojaran en sus casas, es decir, no tenían en ese sentido ninguna pretensión, y la comida siempre, el asado de bienvenida al teatro que llegaba, ¿no? Llegaba a poblaciones absolutamente pequeñas y perdidas en el campo. Era todo un acontecimiento la llegada de este colectivo. Bien, fáctico. Después, ¿cómo andan, amigos? ¿Qué dicen? Lo que tiene que ver con lo conceptual, a ver, también acá, en ese sentido, en lo fáctico ya se ven las particularidades muy específicas que no tuvo otro teatro independiente de la época. Hubo algunos que después de estas giras intentaron hacerlo y lograron algunas cosas, pero nunca de la dimensión de esta organización. Estos 80.000 kilómetros ellos lo recorren entre el año 53 y el año 58, es decir, en 5 años hacen esos 80.000 kilómetros. Es decir, no es que en 10 años, sino en 5 años hacen 80.000 kilómetros. Después, en lo conceptual, la cuestión de lo que trae Ferriño de Francia. Ferriño llega a Francia 3 años después de que los nazis son derrotados en el 45, fin del 45. Él llega a mediados del 48, ni siquiera alcanzan a ser 3 años después. Es decir, Francia vivía una ebullición social impresionante, ¿no? Es decir, todavía la fuerza guerrillera era una fuerza presente, armada, había un gobierno de tipo popular con el Partido Comunista de por medio, la Unión Soviética acababa de ganar la guerra, eso era una olla así hirviendo, ¿no? Y ahí se estaba gestando una combinación entre las viejas escuelas de principio del siglo XX, del 20 y pico, con Jacques Copeau, que todavía estaba vivo, Jacques Copeau en el 49, y los herederos de Jacques Copeau, donde estaba su hija, Marie-Hélène d'Astet y Jean d'Astet, el marido, que habían sido, estaba Chanceler también vivo y en plena ebullición, en trabajo, Jean Villard también. No, además hacían teatro durante la guerra. Ellos sí. Hacían durante la guerra. Hacían teatro durante la guerra. Sí, claro. Como acá en el proceso militar. También, seguro. Y de ahí
Madeleine Renaud, ¿no? Estaba. ¿Cómo? Madeleine Renaud estaba, toda la banda, claro. Sí, sí. Ya. Después me quedé pensando en Barrault también. Barrault también. Ese era. Ahí tenía una bronca muy grande Barletta. Ahora voy a explicar la pelea con él y la Barletta alrededor de Barrault y los Barrolitos. ¿Por qué era la bronca? ahora le explico. Pero a ver, el aspecto central de este planteo de Jacques Poy y Chancellery y toda esta nueva cosa que había en Francia, buscaban un teatro absolutamente despojado, un teatro despojado de escenografía, un teatro en donde el actor retomaba el papel central del escenario, el lugar central del escenario, el teatro era el actor, el teatro era el cuerpo del actor y el movimiento del cuerpo del actor, y ellos agregaban y habían investigado a fondo, por eso mismo, el origen del teatro en Grecia, el origen del teatro a través de la comedia del arte y el movimiento de los personajes de la comedia del arte. Habían trabajado en la pantomima, y ahí donde Ferriño es uno de los alumnos de Descoux. Ahí lo conoce a Marcel Marceau y se hace amigo de Marcel Marceau, se hace íntimo. Y ahí hace la malla negra. Y de ahí él trae la malla negra y la incorpora a la escenificación. Entonces, el tema de la relación entre ese teatro y lo nacional y popular es una combinación insólita para la época, completamente insólita, porque ellos agarran, por ejemplo, a Pacheco, y que Pacheco lo hacían los capocómicos transformando sus disfrazados en una especie de comedia negra o una comedia así medio hilarante. El mismo Pacheco en una prólogo de su libro dice que él no había hecho una comedia y esto le dice un sainete y es una comedia, en realidad es un drama de la vida social terrible, y ellos lo toman así, lo recrean como un drama de la vida real, como un drama de la vida de la época, y además encima le agregan estos aditamentos de la forma despojada. Entonces lo trabajan con apenas indicativos de escenario, apenas indicativos de vestuario. El escenario, para ejemplificar, un conventillo en una cuerda colgando con unos broches ahí con ropa, una mesita y una silla y punto, ese era el conventillo. Y después un sombrero, un pañuelo y ya está el compadito. Después todo lo demás era gesto y el texto, ¿no? Acompañando al texto de Pacheco. Bueno, lo mismo hacen con los casos de Juan, ¿no? Los casos de Juan hacen la mímica de los animalitos y la máscara dibujada. Al principio intentan hacer máscaras con ellos mismos fabricaban máscaras y no les sale, no les sirve. Entonces al final, la primera, yo lo comenté ayer, pero ahora agrego algo más. La primera escenificación del estreno de la obra, ellos cuelgan en los alambrados las máscaras de los animales y en realidad las tienen pintadas, ¿no? Y cuentan ahí, colgamos en los alambrados también los bocetos. Ellos hacían toda la exposición que hacían en cualquier lado, la hacían en el campo abierto, ¿no? Y bueno, este aspecto de lo conceptual, de cómo incorporan, es también lo que hace absolutamente novedoso e insólito. Es decir, cambian el concepto que había en la época de imitación de la realidad y lo transforman en otra cosa completamente distinta. En la época, yo no sé si todos lo tienen presente, pero se alquilaban los telones de fondo para las escenografías. Entonces había casas que tenían pintados los telones y se les pedía por carta. Era famoso la escenografía Hornos. Claro. Nosotros desfilar, digamos, en el ferrocarril San Martín, alquilar los colgantes, que eran de papel. Claro. De la zarzuela lo sacaban, claro. Entonces uno pedía, necesito una biblioteca y le mandaban de la casa de Castro.
necesita la casa de campo, necesita un árbol, pedía el árbol y vendía el árbol para colgar en el terreno. Y después, por supuesto, en los casos de escenografía importante, la familia, el tío, el primo, el pariente, el amigo prestaban los muebles para el día de la escenografía. Tenía que estar todo igual que la realidad, ¿no? Lo mismo la vestimenta, todo tenía que ser igual a la realidad. Algunas de esas cosas suceden todavía. Bueno, sí, todavía se busca en algunos casos eso. Pero me refiero, en ese momento era así todo. No se concebía el teatro de otra manera, eso es el teatro. Entonces ellos se incorporan, de golpe aparecen estos tipos con malla negra, bailando más que actuando, haciendo mimo. Era un disparate absoluto. Entonces, re onírica la imagen de los tipos desde los caballos, ¿no? Observando a la liebre que ellos veían en el campo todos los días, y de golpe la liebre les habla a los tipos que la ven hablando, y es muy graciosa la historia porque, por ejemplo, en el caso, en un momento dado, el caso de Juan, aparece el zorro a caballito de un avestruz, ¿no? Entonces Chilo hacía, creo que Chilo hacía el zorro, Chilo Pugliese hacía el zorro, no me acuerdo quién había el avestruz, algún tipo medio flaco alto, y entonces a Babucha aparece el zorro en el avestruz, y los paisanos entraban a aplaudir, y salió un re bueno bárbaro, los tipos se reían, la pasaron para, pero veían ahí reflejada su vida cotidiana. Bueno, ellos tuvieron un objetivo también ideológico, en el sentido de que buscaban problemas que tenían que ver con la idea, con las ideas, con la conceptualización de las cosas. Es decir, ellos iban en las giras a nutrir de alguna forma con todo esto, nutrir al espectador y al mismo tiempo a nutrirse de lo que encontraban, ¿no? Había un ida y vuelta permanente. Ellos, por ejemplo, en la primera gira del 54 armaron comisiones. Trabajaban todo el día los tipos estos, y eran unos pibes. Entonces armaban comisiones de investigación de la realidad social de la zona por la que iban. Iban tomando nota de todo. Entonces hacían entrevistas con las maestras, hacían entrevistas con los que estaban en los museos, hacían entrevistas con la gente que hacía el teatro. Es decir, pero que no eran entrevistas para explicar ellos nada, sino para saber, para aprender, ¿no? Entonces, ellos llamaron a la primera gira nacional de difusión e investigación teatral. Dice difusión e investigación, y no me acuerdo si tenía otro sustantivo que no me acuerdo. Pero sí esto de la permanente búsqueda del conocimiento, de apropiarse del conocimiento popular. El diario de gira, llevaban un diario de gira cotidiano. Todos los días iban anotando qué cosas hacían, con quién, dónde, de qué manera. Eso está ahí y sirvió mucho para el trabajo de investigación. Por otra parte, en lo conceptual, el tema del criterio de la elección del repertorio. Ellos sabían armar un repertorio, trabajaron durante 2 años el repertorio, antes de salir a la gira. Cuando empezaron a trabajarlo en el 52, lo trabajaron todo el 52 y todo el 53 armaron el repertorio. Y prepararon el repertorio, lo probaron en el año 53 yendo a Santa Fe, Rosario, un par de veces, algunas cositas que hicieron salidas, pero era una cosa rara para la época también, porque era un grupito de personas que decían que hacían teatro, pero no daban funciones. Entonces, ahí ya empezó la pelea con Barletta. Porque Barletta fue... Claro, porque en primer lugar Barletta los trataba como nenes bien de Barrio Norte. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sede de la escuela en Posadas, en la zona del Barrio Norte, pleno Posadas, que era lo que había sido el estudio de Bustillo, el arquitecto Bustillo, que es el que hizo en Mar del Plata semejantes edificios, el que hizo el Banco Nación, el que hizo las estancias de todo el país más importantes las hizo Bustillo. Y Bustillo los conocía y les alquilaba el lugar. Los tipos ya no. Entonces eran los nenes bien de Barrio Norte, que además eran todos maricones, porque se movían como barro, hacían mimo y usaban malla negra. ¿Está bien? Entonces, no, y además hablaba Barletta con mucho desprecio. Hablaba, al principio era terrible.
los trataba de corruptos, es decir, corrompidos. ¿Y estaba? Ferriño, Chilo, Estaba Ferriño, China, Espina, Estero Barrio, Diceo también, es decir, había un grupito ahí. Diceo llegó después, Lindisi también. En el primer grupo no estuvo. Bueno, estuvieron mis viejos, pero en ese sentido Barletta era terrible porque el Barletta era el que proponía ese teatro de identificación de la realidad en el escenario, ¿no? Eso es así. Él planteaba con crudeza que el teatro tenía que ser un teatro que se entendiera claramente para la población no entendida en el tema, y que tuviera un contenido social que cuestionara la estructura social circundante de alguna manera. Entonces Barletta era muy esquemático en ese planteo, ideológicamente muy convencido de lo suyo y un polemista feroz, ¿no? Un polemista feroz, un tipo que no se callaba la boca, decía lo que le parecía en cualquier momento, de cualquier forma, no tenía ningún pelo en la lengua de ningún tipo. Entonces los trata de barrolitos, por ejemplo, en propósito de los barrolitos, porque eran los herederos de un maricón que decía que hacía teatro cuando en realidad había que correrlos del escenario porque eran unos corruptos que envilecían todo lo que significaba teatro. Y entonces, volviendo al tema del repertorio, ellos, fíjense que arman un repertorio totalmente ecléctico y también insólito, porque lo toman por un lado a Molière, que era por ahí lo más clásico, pero después hacían un no japonés del siglo XIII, ¿no? Es decir, y con eso iban al campo, con eso iban a los pueblos, ¿no? Con un no japonés del siglo XIII, los pinos campos. Después lo que digo de tanto los disfrazados como los habladores de Cervantes. Entonces hay una anécdota, después ahí se va a ver en el video, ellos llevan los habladores de Cervantes a hacerlo en un circo donde se hacía el cierre de una obra de teatro por radio, ¿no? De radioteatro. Era, la obra era El cura Brochero, dicen que era una obra malísima, ¿no? Y era terrible de fea y de mal hecha, y ellos van al cine, y ellos, digamos, el funcionamiento del radioteatro era así: se hacía la obra durante un tiempo por radio y después se hacía el cierre de la obra en un circo girando por los pueblos donde se había escuchado la... Entonces iba la gente a ver el final de la obra, ¿no? Que sabía que había pasado porque la venía escuchando, y iba la gente a ver el final de la obra. Y en ese circo ellos se presentan con los habladores de Cervantes, es decir, hacían cosas de esa naturaleza completamente locas para el... Voy a hacer una acotación porque fui testigo. En la década del 50 hicieron una gira, Fray Mocho, y fueron a Pilar. En aquella época ir a Pilar, que son 54 kilómetros de la capital federal, era una gira. Estaba la ruta 8 en Motita, había que pasar por San Martín, de Victoria, no estaba el acceso norte. Y lo que usted dice es exactamente cierto. Buscaban lugares especiales y ellos iban a donde iban anteriormente, que también yo los vi, las novelas eran, las novelas de radioteatro, que después las hacían en los teatros. ¿Pero dónde las hacían? Generalmente las hacían en los cines de los pueblos. La sociedad integrada. Sí. En cambio, el Fray Mocho en Pilar fue a un lugar que era un club, el Club Esportivo de Pilar, que fue una cosa extrañísima. ¿Y qué pasó? Fue todo el pueblo. Dieron una obra que se llamaba Historia de mi esquina, que yo también fui a verla. Bueno, ese Fray Mocho tiene que ver que yo después me dedicara al teatro. Porque ahí ya estaban liceros, ya estaban todos. Incentivó a una cantidad enorme de grupos, de gente joven. Porque en esa época estaban los cuadros filodramáticos, se llamaban, y ahí en Pilar había, y no entrábamos nosotros, eran todos veteranos, gente grande, qué sé yo, se reunían, ensayaban.
nosotros, a los jóvenes no. En cambio ahí, eso creó que se crearan grupos de jóvenes de teatro, movilizaron a los jóvenes y fueron, claro, hicieron todo un estudio evidentemente y fueron al club, no al cine, donde solamente era la entrada, sino a lo social. En esa época el club, todos estábamos en el club. Así Sí, que, usaban la cancha de básquet en general, era el lugar donde, ahí por ejemplo en Dolores, fui a testimoniar el lugar, a buscar el lugar, y es la cancha de básquet y al fondo hay un escenario así, Claro. Donde se hacían los bailes. donde se hacían los bailes, desde ahí estaba la orquesta y ahí ellos hacían su significación. Bueno, a ver, sí, qué lindo haber encontrado algo así. Alguien que puede decir esas cosas. qué suerte que lo puedo contar. Bueno, inclusive después, con el tiempo, ellos llegan a hacer un trabajo que les generó mucho despelote, la tuvieron que levantar porque les salió mal, pero digo, el espíritu de innovación fue permanente. Es decir, en un teatro, en un elenco, en un grupo de gente que tiene un espíritu de innovación constante. Por ejemplo, cuando hacen desde el 80, que es lo que Dragón llama una comedia musical. Para Dragón fue la primera comedia musical nacional que se hizo en la Argentina. Era con la orquesta de Osvaldo Pugliese presente. Era la historia de la Argentina contada en escenas y trabajaron 80 actores en esa obra. 80 actores, con cuadros escenográficos que cambiaban, creo que son como 10 escenas, cambian totalmente la escenografía y van contando la historia del país a través de eso. El problema que se le generó es que los tangueros iban a escuchar a Pugliese. Entonces, no podían empezar nunca la obra. Y si no, cuando después empezaba Pugliese a tocar, no podían seguir la obra. Los tangueros pedían Pugliese al Colón y se armaba una bolón terrible, no pudieron hacer. Ya estaban en Cangallo ahí, ¿no? Sí, claro, eso fue en Cangallo. Eso fue en Cangallo. Y encima, los teatristas se pudrieron de los tangueros que iban a ver a Pugliese, entonces los teatristas no iban, porque iban los tangueros a romper la paciencia con Pugliese y no se pudo seguir. Igual tuvo algunas críticas bastante duras, porque ahí ellos ya habían cambiado, ¿no? Un teatro, a su vez, que fue modificando su esquema visual de esto que ellos iniciaron, se modificó después. Es decir, bueno, vamos. No hay vaso de agua. Ellos fueron modificando ese primer aproximación al teatro que hicieron con los franceses, incorporaron más, poco a poco se fueron haciendo barletistas, ¿no? Sí. Ellos ahí sí hubo, pero además hubo un cambio generacional y un cambio físico de personas, y se fueron los originales y apareció gente nueva. Esa gente nueva que apareció se acercó mucho más a la propuesta de lo planteado por Barletta y fueron dejando de lado el planteo original del grupo Ferreira. Y después de eso, sin embargo, ellos siguen investigando y promoviendo cosas nuevas, porque ahí aparecen los de Dragón, de Historia para ser contadas, ahí aparecen los de la Mesa 10, que es un teatro todavía interesante y presente también para pensarlo. Y eso surge también producto de la experiencia. Dragón lo reivindicó siempre a Fray Mocho, como su cuna y como su razón de existir. En todas las declaraciones que él hace, dice: yo, si no se me considera a mí, considerándome como un producto de Fray Mocho, no se entiende lo que yo hago. Y es una combinación interesante, porque realmente lo de la Mesa 10, o ese pequeño grupo de obritas que tiene ahí, es una combinación entre Bertolt Brecht y también de los franceses, y Jacques Copeau, y ese teatro despojado, con el actor como esencia del escenario, ¿no? Y renunciando también, claro. Y después por último aparece Lizarraga,
que como también ellos logran, a través de este tema, tomando las cuestiones conceptuales, logran que el Teatro Nacional incorpore nuevos dramaturgos de dimensión, de peso específico importante, como es Lizarraga o como es Dragón. Lizarraga, con sus obras históricas, es toda una región de un teatro que no estaba. Una cosa, Santa Juana de América o Tres jueces para un largo silencio, son obras que intervienen dramáticamente sobre la historia argentina. Y no es casual que logran los premios Casa de las Américas, tanto Dragón como Lizarraga, a partir de esta aparición en la dramaturgia argentina. Bueno, esto en la cuestión conceptual. Ahora da para mucho más, pero me refiero, están marcados los temas. Y otro aspecto también fue la dimensión de su extensión en términos de la capacidad del megáfono que era. Es decir, era un enorme megáfono para el Teatro Nacional. El ejemplo práctico que él nos trae, pero además tiene una dimensión hispanoamericana el trabajo que ellos hicieron. Y eso se da de una forma por un lado casual y de otra forma también como parte de esta búsqueda permanente de un ida y vuelta con el público, porque cuando ellos llegan a Chile, ya el director del Teatro Experimental de la Universidad de Chile los conocía, los había visto acá en Buenos Aires, Pedro de la Barra, y él los invita a recorrer Chile. Entonces hacen una gira, la gira que hacen por Chile, entran por Pegulla, a la altura de Bariloche, la primera función, una digresión, la primera función la hacen a cambio de la comida en el hotel donde llegan, un hotelito muy chiquitito porque esa zona no era ni siquiera turística. Y ahí estamos en el año 60... No, eso estoy hablando del 54, cuando van a Chile. Después, en Chile lo que logran es justo llegar cuando hay un festival sudamericano de juventudes, que eran los que organizaban los partidos comunistas para sus festivales mundiales en la Unión Soviética o en Polonia o en donde fuera, y ahí se arma un encuentro con jóvenes intelectuales de la cultura de América Latina que quedan choqueados por esto que ven, ¿no? Porque el teatro experimental es un teatro del espectáculo, es decir, del montaje, de la presencia de la escenografía, del armado escénico, y de golpe aparecen estos pibes haciendo una cosa que no tiene nada que ver y arman un bochinche bárbaro. En Chile arman un despelote impresionante, porque además Pedro de la Barra es un tipo muy abierto, los pone a dar clase en la universidad, les da lugar para que ellos ese mes y medio que se quedan en Chile den sus clases ahí, tienen mucho éxito, y logran que, por ejemplo, se encuentran con Enrique Buenaventura, el colombiano, que después termina fundando el Teatro Experimental de la ciudad de Cali. El Teatro Experimental de Cali, él no lo dijo nunca, Buenaventura. Eso lo descubrí yo en las crónicas después que un primo cuenta una entrevista que tiene con Espina en Chile, en donde queda fascinado por todo lo que Espina le explica de lo que ellos están haciendo, y después aparece el Teatro Experimental de Cali con todo el planteo igualito, pero colombiano, ¿no? Pero la huella en Chile. Yo estoy en Chile con Víctor Jara, 10 años después, y todo de Víctor Jara, estudié en el instituto, todo era la huella de ellos después de 10 años. Sí, porque Víctor Jara en ese momento era estudiante y cantaba en el coro. Claro, a mí me tomó examen él de actuación, mi primer profesor. Claro. Pero era toda la huella, había lo que dejaban estos tipos, 10 años después. El ITUR, Agustín Ciré estaba, toda la barra. Sí, seguramente. Seguro, porque además lo dice Espina después cuando cuenta yo volví, y a los años volví y me dijeron, no sabes el quilombo. No, el quilombo que más. Bueno, después de eso, en Uruguay también tienen una presencia importante, porque ellos hacen giras en Uruguay. Entonces ahí se relacionan con Atahualpa del Choco y el Galpón, y también inciden en la dramaturgia y en los criterios de trabajo
en Uruguay, y finalmente en Cuba y en España, porque Dragón viaja a Cuba en el 61 y hacen allá, y Panelo llega en el 62, y hacen allá, Isabel Herrera, y hacen allá en las sierras del Escambray lo mismo que habían hecho acá en la gira de Puerto. Hacen lo mismo, el mismo criterio de trabajo, nada más que en ese caso apoyado por el gobierno del Estado cubano. Acá era ellos solos, pero en el 61-62 el gobierno los financia y los mete a hacer lo mismo en las sierras de Escambray. El otro que llega a Cuba después es Raimondi en el 62 con Madre Coraje, hace una gira por toda Cuba con el mismo criterio, era en ese momento uno de los directores del Berlin Ensemble, y llega con el elenco de hacer lo mismo y ahí lo nombran director del Teatro Nacional de Cuba, a Raimondi en ese periodo que está allá. Tuvo varios años, después se quedó, lo mismo que Dragún. En Bolivia me conecté con Liberforti, por ejemplo, un capo del teatro boliviano y latinoamericano, y él se acordaba perfectamente de la relación que había, de cómo lo había impactado el material que recibía de Farimón. Es decir, cuando llega finalmente en el 62, 63, 64, llegan las historias para ser contadas a España, en un país oscurantista donde estaba Franco todavía con una potencia terrible, entra con una potencia bárbara Dragún con las historias para ser contadas. Es decir, la extensión que logra y la penetración que logra en Hispanoamérica este teatro no la tiene otro. Eso también es un punto de referencia para considerar. Ahora, ¿qué pasó con esto? Digamos, para cerrar. Es una combinación de factores los que hicieron que la declinación lo llevara a su extinción, porque de alguna forma se extingue, deja descendencia, deja un montón de cosas, pero como organización desaparece en el 61, 62 prácticamente. Es una combinación, por un lado el país había cambiado, digo por eso, es decir, el país del 62 ya no tenía que ver con el país del 52, esos 10 años fueron muy importantes. Ya estaban con Nekrasov ahí con... Sí, ya lo habían hecho Nekrasov, ya lo habían hecho. Estaba la televisión peleando. Y ahí estaba, porque ahí yo ahí es donde servía, el Benicio impactó tanto que yo iba a servirle la sopa a los muchachos en el intervalo. A Panelo, a todos ellos, a la Herrera. Estaban Nekrasov y los pequeños burgueses. También, los pequeños burgueses y Nekrasov. Sí, sí. En ese año fue el 61. Y ese es el primer punto, el país había cambiado. Y uno de los puntos importantes que tiene que ver con el espectáculo, o con la cuestión de la presencia escénica, o el arte dramático, es la televisión. La televisión aparece ahí y arma un zafarrancho terrible. Sí, ahí se produce la difusión. Yo pertenecí a la escuela de Francocho de los finales, 60, 61, 62. Creo que en 61 se perdió la sala. Y bueno, estaba Panelo, estaba Isabel, Espina ya no estaba Chilo. Porque posteriormente de eso, es decir, los alumnos del primer y segundo año de Fray Mocho, terminamos armando un grupo con Chilo como nuestro director. Claro, por eso lo llaman a Chilo. Panelo se había ido a Cuba ya, Isabel se había ido con él. Vos me nombraste a Adriana, que también era senadora, en aquel momento era senadora. Ferreira ya era un galán de la televisión. Claro, y la gran discusión, vos lo conocerás bien, Tito, había sido una discusión ideológica con respecto a la profesionalidad de la profesión. Había quienes querían y ya estaban decididos a que ya la etapa de teatro independiente así concebida ya no tenía demasiado sentido y había que profesionalizarse. Y había otros que decían no. Bueno, Golubov, no sé, lo tenés a Golubov, sí. Al final. Y había un señor mayor, peladito, que no me puedo acordar el nombre, que tenía mucho peso en ese mucho final.
Pero la gran discusión fue esa, en la televisión, quiénes querían profesionalizarse. La profesionalización fue el gran debate. ¿Y quién mantener Y ese fue un gran debate también con Barletta, en el sentido de que Barletta estaba totalmente en contra de la profesionalización del actor. Absolutamente en contra, no solo de que el actor fuera asalariado como actor, sino de que no tuviera otro trabajo, que trabajara de actor. Es decir, el planteo de Barletta era todo actor que trabaja de actor pierde el concepto fundamental del actor, que es hacer las cosas por el placer de hacerlas, y entonces en ese sentido se enfrenta a la mercantilización de la acción dramática. Bueno, él tenía esa concepción. Y Ferriño la cambió, porque Ferriño estuvo a favor de la profesionalización. Porque planteaba, si hemos logrado hacer todo lo que logramos hasta ahora, ¿por qué no vamos a poder ser también buenos profesionales como actores sin perder a su vez esta concepción de la vivencia del teatro con un sentido no mercantilizado? Bueno, esa pelea terminó incluso haciendo una ruptura de la FATI, que era la federación. Entonces se formó la FATI y la CUTI, los que estaban por la profesionalización contra los que estaban, ¿no? Bueno, eso es aledaño. Me olvido de algo, es decir, la FATI, que fue la Federación Argentina de Teatros Independientes, que tuvo una enorme dimensión, fue producto de la gira de Caimocho, porque logró coordinar una enorme cantidad de gente dispersa, y por eso termina siendo Ferriño el primer presidente de la FATI, y la sede de la FATI en Posadas, en la sede de Caimocho. Bueno, es el tema de la televisión, la profesionalización y el cambio del país y la televisión. Eso es un factor de ruptura, de quiebre, de debate. Hay otro que es que en realidad el grupo posterior al inicial adquiere una impronta más de militancia partidaria, ¿no? Se incorporan en general al Partido Comunista, la mayoría del Partido Comunista logra cambiar la gran parte de ellos se afilia al Partido Comunista en la campaña de afiliación del fin del 54-55, empiezan a afiliarse. Nuevo teatro. Y al mismo tiempo empiezan a cambiar con criterio de subordinación a los objetivos del programa partidario toda la estructura de organización teatral y de pensamiento del arte dramático. Entonces subordinan toda su concepción a las necesidades del desarrollo político del partido. Eso genera un despelote muy grande porque, entre otras cosas, hay una discusión que tiene contenido ideológico y al mismo tiempo da para mecanismos bastante maniobreros de funcionamiento, cuando deciden que todo lo resuelve la asamblea, incluyendo no solo a los actores, sino a todos los asociados, que eran como 2000. Si ellos logran tener una base de asociados al teatro gigantesca, para la época, 2000 personas que cotizaban para el teatro y hacían la misma actividad. Entonces, la asamblea era la asamblea de todos. Los que eran actores, los que no eran actores, los que eran colaboradores. Y al mismo tiempo Ferriño en el análisis que hace en el 58 plantea que gran parte de las tareas que hacen los actores son extra actorales, extra dramáticas, y se refería a que todo el mundo andaba con el periódico, vendiendo periódico, captando gente para el partido, y después iban a los ensayos, no iban al teatro, hacían cualquier cosa, les importaba un bledo. En ese sentido habían perdido esa cuestión del trabajo escénico. Y eso termina generando la ruptura final cuando, hasta donde llega el disparate de quedar subordinados a una concepción, que le votan a Ferriño que no puede hacer la obra que le estaba preparando Bertolt Brecht porque la concepción del planteo dramático era muy pequeño burguesa. Y dicho así, es decir, se votó con ese criterio. Y aún así Ferriño se queda, agarra lo que le habían pedido hacer, entonces le dice, no, vos no vas a hacer esta que estabas preparando, sino que vas a hacer esta que la asamblea te vota, y Ferriño agarra y dice, bueno, qué sé yo, y agarra a Santa Juana de América, que es la última que hace. Y le toca nada menos que hacer de Castelli, que al pobre Castelli lo tenían
los propios revolucionarios habían colgado de una pica, poco menos, y le toca hacer a él de Castelli. Y él elige de última ser Castelli porque es el director. Y no la avanza, no se aguanta y se va. Manda todo el diablo, entra en una crisis fenomenal y se va. No solo se va, sino que después recibe una notita donde dice: compañero Perriño, la asamblea decidió expulsarlo por su indisciplina, etc. Y lo expulsan. Yo tengo la nota firmada por el comité de... No, es que ni siquiera, porque era el comité de disciplina del grupo de trabajo. Tenían un comité de asuntos internos. Habían copiado el exterior. Bueno, es inevitable que se terminara. Pero ahí después de eso terminara todo. Claro, ahí aparece el otro movimiento que tal vez sea su próximo libro, que es que la máscara se abre de nuevo teatro. Fernández, Arezzo, Gandolfo renuncia al Partido Comunista y empieza con el teatro de arte nuevamente en contra del nuevo teatro y de Fray Mochi. Yo estaba en Fray Mochi y me pasé a la máscara por eso. Entonces ahí empieza otra etapa del teatro argentino en donde la Grila, Fernández, Gandolfo, Arezzo dijeron no, nosotros no obedecemos a ninguna ideología. Todos renunciaron al Partido Comunista. Y a LAC también. A LAC, empezaron a irse todos a la máscara y empezó otro tipo de teatro que es lo que marcó a otra generación, que es la de ahora. La de ahora no la de antes. Hay algo que también marca Serrano en algún momento, que es que Gandolfo también marca. Hay una parte que yo me acuerdo en la charla con Gandolfo sobre este tema, y con Serrano también. Ellos marcan que de cualquier manera la incidencia también de Perriño en su momento a través de la FATI fue, y la profesionalización fue que se recuperó la Asociación Argentina de Actores a través de la lista blanca en su momento. Ahí ellos fueron muy importantes para la compresión de esa lista que realizó. La tradicional del PC de izquierda de actores. La lista tradicional de actores. Claro, lo que pasa es que en su momento fue una combinación, no fue solo del PC. En su momento originario también estaban sectores peronistas en la lista originaria de actores. Y hay que escribir esa etapa nueva. Sí, falta, bueno, hasta acá llegamos. No, la verdad que hicimos como bandera este libro del Consejo, porque entendés miles de cosas desde el punto de vista ideológico, artístico, lo que se necesitaba en ese momento, pero después aparece el falso Stanislavski, viste que después lo echaba la gente. Imagínate que 20 años tiraron Stanislavski, que lo tradujo un cocinero ruso en el Group Theater. Todas las palabras que se usan en el primer libro son palabras que el Partido Comunista no la dejaba pasar. Por ejemplo, la palabra espíritu no la dejaban pasar, la palabra psicología tampoco. Entonces el libro es falso, y la gente decía memoria emocional, nunca habló de memoria emocional. Acciones físicas elementales que le dije a Serrano no existen. De tal que decía, se llaman acciones psicofísicas con las cuales se comporta el ser humano con seguridad. Y que la palabra psicofísico estaba... No existía. La palabra acciones físicas elementales no existía. La tradujeron los rusos para crear un personaje con el que se cogía todo el mundo, ¿entendés? Fumaba, chupaba vodka todo el tiempo y ya era inmaculado, ¿entendés? Pero es un invento de ellos para traer un personaje a Occidente que era todo lo contrario. La mujer Stanislavski le decía a la mujer en checo: anda a verlo, porque está loco, está fumando y toma vodka todo el día, nadie le da bola. Y acá nos vendieron un Stanislavski absolutamente irreal, y lo decían los mismos rusos en el congreso que fuimos a Pompidou, el congreso sobre Stanislavski. Los mismos rusos lo decían, y el congreso llamaba el desconocido Stanislavski. Y los rusos hablaban de él, decían, en realidad nadie lo entendía ni lo quería. Cuando él vino a Estados Unidos es porque lo mataron, lo fusilaron a Mayer. Entonces le dijeron, vaya a hacer, porque lo van a matar. Y cuando leyó el libro lo rompió, porque él dice, yo no escribí un libro, escribí un sistema. Y entonces acá llegó
el primer libro y después nadie se ocupaba de la voz, del cuerpo, cosas que tendría que decir, sin la voz educada no hay manera de hacer nada. Y ese es otro libro que corresponde, visto que sos autor. No, ahí tenés que tener una entrevista con Fernández, con Andrés, porque cambió el teatro argentino, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una seguidilla de libros que revelen un poco por qué estamos donde estamos, por lo bueno y por lo malo. Ese es el sentido del consejo también. Pero me interesaría que hablen mucho más del libro, mucho más masivamente, tal vez en el almuerzo o en la última para todos los muchachos, porque lo elegimos como una bandera para entender de dónde salimos. Pero la otra parte también es muy importante. Sí, y hay muy poco trabajo sobre teatro. Pero si no fuera por Pelletieri de la Universidad de Buenos Aires, que falleció hace poquito, de verdad la investigación sobre el teatro es muy escasa.